Buenas tardes, mi nombre es José Rivas, formo parte del departamento técnico de URSA y bueno, voy a hacer una presentación en este caso, ¿no?, de las soluciones que proponemos desde URSA para la clasificación acústica de edificios según la nueva norma, la norma 74201. Ahora veréis por qué lo de nueva es un poquito entre comillas. En cuanto a la presentación, bueno, pues os voy a hablar primero un poquito de la empresa para los que no nos conozcáis aún. Vamos a hablar de unos conceptos de acústica que creo que convendría refrescar un poco antes de pasar lo que es a explicar un poquito la norma en sí. Pasaremos posteriormente a explicar la norma y hablaremos de nuestras soluciones y herramientas de cálculos que damos desde URSA. Bueno, pues URSA, como veis aquí, pues se crea en el año 2002, ¿no?, con la fusión de Polyglass y Fleiterer. Y bueno, como podéis ver, hemos pasado por distintos grupos hasta este año 2022, en el que pasamos a formar parte del grupo ETEX, ¿no?, como otras empresas que tenemos por aquí dentro de la feria. En cuanto a cifras, pues disponemos de 13 fábricas repartidas en Europa. Bueno, aquí veis un poquito, ¿no? Tenemos 1.693 empleados actualmente, actividad en más de 40 países, como ya he comentado, ¿no?, 13 fábricas repartidas un poquito pues, por todo lo que viene siendo Europa. Ahora mismo las de Rusia sí que es verdad que están un poquito, y las de Kiev están un poquito ahí, ya sabéis cómo está la situación. Bueno. En cuanto a asociaciones donde estamos presentes, pues hoy más importante que nunca, ADIP, que además la tenemos la primera. Y bueno, pues desde AFELMA, ¿no?, de la Asociación de Lanas Minerales, donde además en esta feria estamos todos, entonces podéis encontrarnos perfectamente, hasta la Sociedad Española de Acústica, Eurima, bueno, un poquito, ¿no?, pues donde tenemos presencia. Aparte, nuestros productos, como bien sabéis, necesitan certificaciones y ensayos para simplemente pues, para poder en algunos casos venderse, en algunos casos para exponer y saber cuáles son las propiedades que tenemos y que queden certificadas. Pues desde el marcado CE hasta ENOR, ACERMI en Francia, lo tenemos aquí cerquita, y también el sello de garantía de calidad ambiental de Cataluña. Vale, pues pasamos ahora a hablar de algunos conceptos de acústica, ¿no?, para que creo que sería importante refrescarlo antes de hablar un poquito de la norma. Para empezar, una cosa muy sencillita. ¿Qué tipos de ruido nos encontramos en un edificio? Pues desde el ruido aéreo, que puede venir pues desde el de tráfico, el de personas dando voces. Creo que la mayoría estamos familiarizados, ¿no?, con este tipo de ruido que podemos encontrarnos dentro de un edificio. En cuanto al siguiente ruido es el de impacto, donde en este caso pues hablamos de ruido de golpes, ya sea pues lo típico, la típica persona que va andando con tacones, que tiene unos zapatos que ese día pues están mejor que nunca y se oye todo, hasta cualquier cosa que esté dando un golpe contra algún paramento y pueda generar ruido en otra distancia y pueda llegar a ser molesto. Y por último, el ruido de instalaciones, que es una combinación en este caso de ruido aéreo y de impacto. Pues se me ocurre, por ejemplo, el de una máquina de ventilación del aire acondicionado, que puede estar generando un ruido, a lo mejor está apoyada en cubierta y nosotros lo estamos escuchando abajo. El concepto de aislamiento acústico, con el que, bueno, intuyo que algunos estáis familiarizados, pero si no recuerdo un poquito, al final es la reducción de transmisión de ruido entre dos estancias. Es decir, nosotros estamos aquí, pues lo que yo hablo se mediría el nivel que yo estoy emitiendo y el que llega allí, y el aislamiento es lo que estamos reduciendo. ¿Qué me gustaría destacar de aquí? Pues al final nosotros somos lanas minerales. ¿Cuál es nuestro fuerte? Pues en sistemas tipo masa, muelle, masa, como es la típica placa, aislante, placa, nosotros somos el muelle. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a aportar esa elasticidad en el sistema que nos va a proporcionar esa mejora en el aislamiento acústico. Importante aquí, ¿qué índices vamos a utilizar para saber cuál es nuestro aislamiento? ¿Dónde nos estamos moviendo? Pues el RW para aislamiento acústico global, el RA, que es el aislamiento acústico a ruido rosa. A ruido rosa, de hecho, va a ser el más
el más importante en este caso porque es el que está adaptado, digamos, al oído humano, y luego el de a ruido de tráfico. Por otro lado tenemos el acondicionamiento. ¿En qué se basa el acondicionamiento? Ahora, me importa, no es que me importe menos, sino que el objetivo en un buen acondicionamiento no es que no se oiga fuera, es que estando dentro de una sala, el confort acústico sea óptimo. ¿Vale? Es una veces de la diferencia entre los dos conceptos, y conviene saber diferenciarlo y tener claro cuál es cada uno, sobre todo para saber cuándo nos referimos a cada uno, sobre todo porque nos van a hacer falta distintos parámetros. En este caso, como vemos aquí, es ese alfa, ¿no? Esa energía acústica absorbida respecto a la que incide en una pared. En cuanto a las características exigibles a las lanas, pues como hemos visto que funcionan tanto para temas de aislamiento como de acondicionamiento, vamos a necesitar, cuando estamos en un relleno de cámaras de separación, una resistividad al flujo del aire, y cuando hablamos de absorbente acústico, pues directamente el coeficiente de absorción acústica. Por otro lado, cuando estamos dentro de un edificio, estamos hablando de elementos de separación, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues, como hemos comentado, el RA. Si estamos en un trasdosado, ¿cuánto mejoramos ese aislamiento respecto al sistema que ya teníamos? En cuanto a suelo, vamos a tener el RA y el LNW, con el que nos estamos refiriendo en este caso a ruido de impacto. Para falsos techos, en este caso lo mismo, porque ese falso techo va a tener algo encima donde es posible que se transmitan también ruidos de impacto, pues por tanto vamos a tener mejoras en ruido aéreo y en ruido de impacto. Para falsos techos, ¿qué vamos a tener en este caso? La absorción acústica. Van a ser falsos techos perforados, como este por ejemplo, en el que seguramente encima tendrá una lana colocada o un elemento absorbente. ¿Qué es lo que hace esto? Que cuando yo en este caso hable, el sonido incidente en el techo traspase, se quede encerrado en la lana y no genere una reverberación dentro de todo lo que es la sala. Vale, estos son más o menos los conceptos de acústica que quiero que veáis. Perdón, se me olvidaba la parte de fachada y cubierta. ¿Qué va a pasar en la parte de fachada y cubiertas? Ya no solo nos importa aparte de todos los elementos, sobre todo en este caso es a ruido de tráfico. ¿Por qué? Porque esa fachada y esa cubierta van a estar en contacto con ruido, en este caso que es de tráfico. Entonces el aislamiento que necesitaremos tendrá otro tipo de espectro y será diferente. Vale. Pasamos ahora a lo que es explicar un poquito la norma UNE 74201. ¿Vale? Esta norma se aprobó en septiembre de 2021, por eso hacía entre comillas lo de nueva. De hecho, están saliendo ahora las primeras herramientas en las que podremos ver más o menos dónde nos colocamos. ¿Cuál es el objetivo en este caso de esa certificación acústica? Pues igual que la certificación energética de un edificio, nosotros tenemos A, B, C, D, E o F, pues lo mismo vamos a hacer con acústica. En este caso, esta etiqueta digamos que me la he inventado yo un poco, ¿vale? No viene en la norma ni nada ahí, pero bueno, es un poco para que entendáis el concepto, ¿no? De qué es lo que queremos hacer y hacia dónde vamos. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que va a utilizar esta norma para clasificar acústicamente un edificio? Pues utilizará el DNTA, que es el aislamiento global entre recintos. En este caso nos lo pedirán entre recintos protegidos y otros recintos, tanto vertical como horizontalmente, entre recintos protegidos y de instalaciones, y entre recintos protegidos y zonas comunes o áreas de acceso con las que se compartan puertas, es decir, pasillos, por ejemplo. El LNTW, que en este caso es a ruido de impacto, lo mismo entre recintos protegidos y de instalaciones, y en este caso recintos protegidos y otros recintos, tanto horizontal como verticalmente. Otros de los parámetros que nos van a pedir, el aislamiento acústico global de fachada, en este caso para fachadas cubiertas y suelo en contacto con aire exterior, que vendrán caracterizados en este caso, es decir, ese aislamiento, la exigencia será mayor cuanto mayor sea el nivel de ruido día que nos indique el mapa de ruido de la zona. ¿Qué nos van a pedir también? El nivel equivalente y el máximo del ruido de posibles instalaciones, y por último el tiempo de reverberación en áreas de acceso comunes que comparten puertas con otros recintos, aulas vacías y comederos y restaurantes vacíos. ¿Vale? Esto es un poquito lo que nos indica la norma.
¿Qué límites nos va a pedir esa norma? Pues fijaos, aquí dependiendo de la clase que queramos, tendremos una serie de límites. Pues si queremos, por ejemplo, ser clase A, necesitaremos entre recintos protegidos 60 decibelios, entre recintos protegidos y instalaciones 65, y entre recintos protegidos y zonas comunes o áreas de acceso con las que compartan puertas 40. Por poner otro ejemplo, ¿no? Pues la clase D a impacto necesitará 65 decibelios como máximo entre recintos protegidos, otros recintos y zonas comunes, y en recintos protegidos y con las instalaciones necesitará 60. Cuidado con una cosa, si os fijáis, el ruido de impacto y el ruido aéreo, en este caso, ¿no? Los índices tienen el mayor que y menor que los tienen cambiados. ¿Por qué? Nos interesa que los aislamientos, es decir, que la reducción que tengamos sea mayor, entre dos viviendas, y el ruido de impacto sea lo más bajo posible. Es decir, cuidado, estamos midiendo lo que reducimos de ruido y en este lo que se mide es el ruido que nos llega a esa estancia. ¿De acuerdo? En cuanto a las fachadas, ¿cómo va a clasificar en este caso la norma nuestro edificio? Pues dependerá de ese nivel de ruido día y de nuestro aislamiento cuánto se diferencie de ese ruido día. ¿Vale? Dependiendo de esas diferencias que tengamos, pues así tendremos una clasificación u otra. Por otro lado, pasa lo mismo, fijaos aquí en este caso, cuando tenemos ese nivel equivalente y ese nivel máximo de ruido de instalaciones, que nos va a decir que sea siempre lo más bajo posible. Si os fijáis, le pasa igual que al ruido de impacto. Siempre nos va a pedir que sea bajo, que sea menor que un parámetro. Y por último tenemos, pues en este caso, los tiempos de reverberación. Importante, porque todo esto queda muy bien, todo esto, bueno, ¿vale? Es una norma, pero ¿qué nos exigen realmente hoy día en España? Pues nuestro código técnico, tal y como está redactado y con los niveles de exigencia que tiene, se encuentra para niveles de ruido aéreo en una clasificación acústica entre D y E, ¿vale? Dependiendo de cuánto nos pasemos, digamos, de ese nivel mínimo, vamos a estar entre una y otra. Sin embargo, para las fachadas es un poquito más exigente. Nos encontramos entre C y D. ¿Por qué pongo en este caso, tanto en este como en la diapositiva anterior, por qué pongo dos clasificaciones? Porque nos dan, si os fijáis cuenta, el nivel de ruido día, nos lo dan en este caso entre dos parámetros. ¿Qué pasa? Si en vez de 70 me dan el ruido día, digamos, con un número completo, y es, por ejemplo, 73,8, pues me pasaría aquí y ya miraría exactamente cuál es esa diferencia. Y en cuanto al tiempo de reverberación, aquí sí, solamente nos dan estos valores, que sería clasificación acústica tipo D. De acuerdo. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo sé yo cuál es la clasificación acústica de mi edificio? Pues en este caso, esta norma propone dos posibles procedimientos. El procedimiento A, en el que tiene un control desde la fase de diseño, luego otro control en la etapa de construcción y posteriormente medidas in situ. O el procedimiento B, que solamente va a tener medidas in situ. ¿Cómo se van a diferenciar unos de otros? Bueno, primero, el control en fase de diseño nos va a exigir que el 100% de las soluciones que diseñemos cumplan con la categoría a la que queremos optar del edificio. Y luego, los controles en la etapa de construcción deben ir certificados y, por último, las mediciones in situ del mismo modo. Desde URSA, ¿dónde podemos, digamos, en qué fase podemos ayudar para un procedimiento u otro? Pues fijaos, en el procedimiento A, en la fase de control de diseño, pues podemos ayudaros directamente haciendo simulaciones de sistemas constructivos y ver cómo cuadran dentro de esa solución constructiva completa, ¿no? Que será el recinto. O en el control de etapa de construcción, pues haciendo visita obra, no certificando, obviamente, porque nosotros somos al final fabricantes, no somos una empresa que certifique, pero sí podemos asesoraros y decir, oye, pues cuidado cómo estás colocando esto, cuidado por aquí, por allá, porque se te puede colar el ruido, y aparte que cuando sea la visita certificada van a ser cosas que se pueden mirar.
Y en el procedimiento B, ¿por qué, digamos, me salgo un poquito de aquí? El procedimiento B, aunque sea de mediciones in situ, normalmente pueden solicitaros una justificación de lo que vais a hacer, por ejemplo, en una rehabilitación de un edificio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues si en vez de hacer esas simulaciones para tener ese DNTA, lo que estamos aplicando es el método general del DBHR, que sí que se miran directamente las R, podemos hacer lo mismo, pues podemos hacer simulaciones del sistema que sea necesario y vemos dónde nos vamos encuadrando. Importante también, ¿cuál va a ser nuestra certificación? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, pongo el DNTA entre, vamos a suponer que tengo 15 viviendas, y tengo entre ellas, el aislamiento entre 4 que tiene un D, entre otras 5 que tiene una B y otras tantas con C. Siempre vamos a tirar a la más baja. Es decir, si yo cumplo, si el aislamiento cumple para una clasificación acústica tipo D, aunque yo tenga B, A o la que sea, siempre quedará clasificado como la más baja. En las mediciones in situ varía. Es decir, en las mediciones in situ, mi clasificación se hace lo siguiente. Para el mismo tipo de solución constructiva, cuando se ensayan varias de ellas, se hace una media aritmética. Y esa media aritmética es la que se considera. Cuidado con distintas soluciones. Es decir, si yo hago, por ejemplo, hago el aislamiento entre varias viviendas y luego mido el nivel de ruido de impacto, si una me da una A y la otra una C, me voy a quedar con la C. Mi clasificación acústica será tipo C. Fijaos una cosa, he estado aquí un poco combinando distintos tipos de parámetros. Entonces, ¿qué es lo que quiero también que quede claro? Que esto es una cosa que en simulaciones siempre, ¿qué es lo que nos van a dar normalmente de elementos constructivos? La R. Para un edificio, para soluciones constructivas completas, si yo quiero saber, por ejemplo, el aislamiento, como ya he dicho, ¿no?, entre esta sala y este hall de aquí, obviamente yo voy a necesitar el aislamiento del cristal, pero también voy a necesitar el aislamiento que me da el techo y lo que pasa por el suelo. ¿Por qué? Porque puede que incluso el aislamiento que tenga el aislamiento global sea más bajo que el que da el cristal. De hecho, normalmente con los cálculos es lo que suele suceder, ¿vale? El aislamiento global suele ser un poquito más bajo que el aislamiento mínimo que tiene en este caso el elemento de separación. Esta diapositiva no es para asustaros, ¿vale? Son las fórmulas que se utilizan en el método general. El método general. Entonces, ¿qué es lo que quiero que veáis? Que aunque yo tenga, por un lado, ¿no?, como hemos visto en la diapositiva de antes, tenga un DNTA por un lado, un RA por otro, al final, fijaos, ese DNTA va a relacionarse con el RA. Van a estar relacionados entre sí. ¿Qué va a pasar? Que voy a tener en cuenta, pues primero, los flancos, que es lo que se tiene en cuenta aquí en este parámetro de aquí, la superficie de separación entre esos distintos recintos y también si tengo cualquier elemento que ayude a mejorar. Ahora veremos un poquito esto cómo se traduce. Lo mismo para el ruido de impacto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde entra URSA aquí para la clasificación acústica de edificios? Pues básicamente proponiendo dentro de soluciones de tabiquería, de techos, de suelo, elementos en los que se incluya nuestra lana mineral. Si pensamos, por ejemplo, en tabiquería, en tabiques, pues tenemos desde nuestro URSA-Terra base al T18 al Plus 32, ¿vale? Son distintas gamas de productos que nos van a ayudar a cumplir con esos valores de aislamiento acústico. Tenemos ensayos que además podéis encontrar perfectamente en nuestra web y en el catálogo de acústica. Sí quería enseñaroslo aquí un poco, no sé si se verá muy bien, pero fijaos cómo dependiendo del tipo de tabiquería que yo tenga, pues voy a obtener un nivel de aislamiento u otro. Pasamos, por ejemplo, desde el más bajo que tiene esta tabla, que son 43, en RA me refiero, 43,2 decibelios para un tabique sencillo, ¿no?, que son las placas de 15, 48 y 15, hasta tabiques especiales. Por ejemplo, tenemos aquí
sin ir más lejos, este de aquí abajo, 2 placas de 15, lana mineral de 70 milímetros, otra placa de 15, lana mineral de 70 de nuevo y otras 2 placas. Y llegamos a un aislamiento, en este caso, 68,7 decibelios. Cuidado, esto es RA. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un elemento constructivo, no de la solución completa. Para trasdosados, lo mismo. En este caso, lo que sí, pues tenemos una gama de productos, tenemos más gama de productos. ¿Por qué? Hablamos de trasdosado tanto en el interior de vivienda como en fachada. Fijaos, en este caso, ¿no? Pues los elementos que tienen el MUR 1281, el 1203 y el ALU P2003, ¿vale? Lo que nos van a otorgar, además de aislamiento acústico, es una membrana, en este caso, que nos va a ayudar con las condensaciones, ¿vale? O sea, no forma parte de la acústica, pero bueno, tiene otro aporte en este caso. Lo mismo, ¿no? Pues tenemos varios ensayos en este caso. Fijaos que tenemos trasdosado a una cara y a 2 caras. Y lo mismo, pues tenemos ensayos de aislamiento desde esos 58,2 decibelios hasta pues casi 69,1, incluso está de aquí abajo, 70 decibelios. Que es importante, cuidado, cuando hablamos de trasdosados. No solo tener el aislamiento, que también nos va bien, sino tener cuánto mejora, en este caso, el aislamiento original. Es decir, sin irme más lejos, por ejemplo, esta primera solución de aquí, digamos que ese aislamiento original sería solamente lo que es la fábrica de ladrillo. Añadiendo este trasdosado, pasamos pues de una mejora de entre 15,5 hasta, tenemos la más baja es de 14,8 hasta 16,9 decibelios. Normalmente, un trasdosado, ¿cuándo va a aportar una mayor mejora de aislamiento? Cuanto peor sea el aislamiento que inicial. Es decir, es más fácil, si yo tengo un aislamiento de 45, es más fácil subir de 40 a 45 que de 50 a 55. No tiene absolutamente nada que ver. Por otro lado, para huecos de ascensores, ya hemos visto que para los recintos de instalaciones también teníamos exigencias. Entonces, en este caso necesitaremos también pues, una solución para conseguir cumplir ya no solo con el código técnico, sino si tenemos aspiraciones a conseguir una clasificación acústica mayor, pues que sea todavía mayor. Lo mismo para fachadas ventiladas, ¿vale? Aquí en este caso, pues la gama, fijaos, tenemos desde el panel desnudo hasta los paneles con velo. El velo, en este caso, remarcar, el velo se coloca más por estética, por si quedan juntas abiertas, que quede, digamos, más, ya digo, más estético, pero en cuanto a aportación acústica es exactamente la misma, ¿vale? El material es exactamente lo mismo. Fijaos, en este caso, como estamos hablando de fachadas, ya no damos solamente SRA, damos también a ruido de tráfico. Pasamos ahora a falsos techos con terminaciones lisas, donde vamos a necesitar unos espacios muy pequeñitos y normalmente podemos meter paneles o podemos meter rollos también en este caso de la lana. Lo mismo tendremos desde, fijaos, aquí tenemos toda la gama de productos, ¿no? En este caso, para el Pulse R se trata de lana insuflada, ¿vale? En este caso, pues sería más sencillo, se harían una serie de pequeños orificios en el falso techo. Se engancharía un tubo por el que iría entrando la lana hasta cubrir todo lo que es la cavidad. Y de nuevo lo mismo, tenemos ensayos que acreditan el aislamiento de todas estas soluciones de aquí. Pasamos en este caso de, pues, por ejemplo, en este caso el RA más bajo son 69,4 decibelios y podemos llegar a tener soluciones de incluso 71 dB, ¿vale? También, para falsos techos de altas prestaciones, pensad que, por ejemplo, en locales, aunque a veces sean en obras que no están terminadas, pues nos conviene que ya tengamos un aislamiento mayor para este tipo de encuentros, ¿no? Para este tipo de soluciones constructivas. Pues tenemos, en este caso, estas dos soluciones en las que nos ayudan pues, los amortiguadores de Xenon, ¿no? Que tenemos a los compañeros por aquí también en la feria. Y en otro caso, la membrana acústica MAT4, ¿vale? Proporcionándonos una mejora de aislamiento de entre 18 y 22 dB. Perdón, está puesto el RW, son 18 dB, pero en el global, ¿vale?
vemos, si no me equivoco, tenemos aquí cuánto mejora, en este caso, el SRA. Y pasamos ahora a los suelos flotantes. En este caso, lo que utilizamos para un suelo flotante es una lana mineral de alta densidad que lo que va a hacer básicamente es aguantar las cargas. Por eso no podemos, ¿por qué es de alta densidad en este caso? No podemos poner una lana, por ejemplo, como la que teníamos aquí, que es una lana de 30 kilos, comparada con esta que son 70. ¿Por qué? Porque necesitamos que, aunque haya una amortiguación, que no vayamos andando y notemos cómo el suelo se va moviendo. Consiguiendo, fijaos en este caso, ¿qué mejora conseguimos en el nivel de ruido de impacto? 39 decibelios. La verdad que es una mejora, en este caso, bastante importante. Y en cuanto a soluciones, pasamos ahora a los falsos techos perforados. ¿Por qué quería poner los falsos techos perforados? En este caso ya no hablamos de aislamiento. ¿Qué es lo que nos va a interesar del falso techo perforado? Pues, en vez del aislamiento, la absorción acústica. ¿Vale? Dependiendo del espesor y del tipo de material, pues tendremos un índice de absorción acústica u otro. ¿Vale? Repito, todos estos datos, todos estos números que estoy mostrando aquí, lo tenéis en nuestro catálogo de acústica, que lo podéis consultar sin ningún tipo de problema, y si no, aquí en la feria estamos y os atendemos encantados. Quiero pasar ahora a mostraros también un poquito, ¿no?, un pequeño caso de estudio, ¿no?, para que veáis un poco cómo podemos aplicar esta norma ISO y un poco las soluciones URSA. Fijaos, vamos a tener dos habitaciones de hotel, ¿no? Vamos a suponer, es un hotel que estaba construido en una zona, bueno, no se puso mucho mimo en ese momento, ¿no?, a la parte de acústica, y tenemos un nivel de ruido día, en este caso de 68 decibelios, y el volumen de ambas habitaciones, pues de la mayor, que es esta de aquí de la izquierda, es de 57,3 metros cúbicos, y la de menor de 56,9 metros cúbicos. Teniendo una superficie de separación, es decir, de la medianera, de 14,7 metros cúbicos. Coloco esto porque no voy a enseñar todos los cálculos, porque si no podríamos estar aquí mucho tiempo, pero sí que, bueno, que veáis un poco al final cómo se van utilizando. ¿Cuáles eran las soluciones constructivas de estos dos dormitorios? Pues para fachada teníamos esta fábrica de ladrillo. Cuidado, en este caso el aislamiento era exterior. ¿De acuerdo? No estaba por la parte interior. ¿Qué pasa? Que como en la parte de fachada nos interesa tanto el RA como el ruido de tráfico. Porque, como ya digo, estamos hablando de fachadas. La medianera contaba con un aislamiento de 55 decibelios. Estábamos hablando de un tabique de 2 placas de yeso con doble lana. Y para esta parte de tabiquería de aquí, un tabique sencillo, con 47 decibelios de aislamiento. Tanto el suelo como el forjado contaban con la misma solución. En este caso, un nivel de aislamiento acústico de 55 decibelios y un nivel a ruido de impacto de 74. O sea, no sé hasta qué punto hacéis la idea. 74 decibelios es una salvajada. Es prácticamente un suelo casi sin enlucido o con el mínimo. En el momento que se pone ahí una máquina de impacto, eso suena una barbaridad. Y por último, el nivel de aislamiento acústico, en este caso a ruido de tráfico, de la ventana. ¿Por qué? Porque nuestra fachada, el nivel de aislamiento de la fachada va a depender principalmente del aislamiento de esa ventana. De esa ventana y de lo bien que esté instalada. Bueno, pues con todos estos cálculos, con todo lo que hemos cogido aquí, ¿no?, y las fórmulas que os he enseñado antes, lo volcamos todo, hacemos los cálculos correspondientes y obtenemos los siguientes resultados. Fijaos, tenemos que el aislamiento acústico es de 50 decibelios entre los dos dormitorios, que el aislamiento a ruido de tráfico es de 36 y el nivel a ruido de impacto de 70. ¿Por qué esta variación? Si os fijáis, ¿no?, pues he puesto la clasificación acústica de cada uno de ellos. ¿Por qué esta variación? Si os fijáis, de hecho, la medianera partíamos de 55 decibelios. SRA era de 55, hemos bajado hasta 50, hemos bajado 5 decibelios. ¿Por qué? Porque el encuentro entre la medianera y el techo era continuo, es decir,
El tabique se encontraba unido prácticamente rígidamente con el forjado. Teníamos ahí un puente acústico estupendo para que el sonido pasase y se colase por donde quisiese. Esto lo tienen en cuenta los cálculos de la opción general. ¿Qué pasa? Que como tenemos dos flancos débiles, cuando se mete todo en la parte de cálculo, siempre nos va a dar un aislamiento menor que el que ya teníamos. Fijaos, ¿por qué, sin embargo, la fachada nos sale un aislamiento de 36 dBA, una clasificación acústica tipo B? Por lo que os he comentado. En este caso, el aislamiento acústico a ruido de tráfico, que sea mejor o peor, va a depender también, no que sea mejor o peor, digamos que la necesidad de tener más o menos aislamiento va a depender del nivel de ruido día. Teníamos 68 decibelios, pues con este nivel de aislamiento nos salía directamente una clasificación acústica tipo B. Si el nivel de ruido día fuese mayor, seguramente esta clasificación acústica sería distinta, muy distinta. Ya digo, estoy considerando también aquí que el sellado de la ventana es perfecto, que todo está estupendamente. ¿Por qué lo comento también? Porque, aunque aquí estamos en un caso de estudio, cuando se hacen ensayos in situ, donde se suele fallar el 90% de las veces es en las fachadas. ¿Por qué? Porque poner la junta en condiciones lo hace relativamente poca gente. Entonces, te encuentras con edificios que tienen unos aislamientos acústicos, la verdad, estupendos, pero a la hora de medir fachada te encuentras que hay ahí un fallo. Esto pasa bastante. Bueno, fijaos, ¿qué ha pasado? Que tenemos una clasificación acústica para el nivel de ruido para el aislamiento acústico entre los dos dormitorios tipo D, para la fachada tipo B y en el nivel de ruido de impacto tipo E. Pues, ¿cuál será la clasificación acústica, en este caso, de estos dos dormitorios? Pues tipo E, que es la más baja. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues proponemos soluciones, en este caso desde Ursa, para ver cómo podemos mejorar eso. ¿Cómo lo hacemos? Pues hemos visto que teníamos por un lado nuestro terrasol para un suelo flotante y nuestro forjado de altas prestaciones. ¿Qué hacemos además? Hemos visto que con esto lo que hacemos es que vamos a mejorar ese flanco que era más débil, que era el del techo con la medianera y el del suelo con la medianera. ¿Por qué? Ya no van a encontrarse rígidamente. ¿Qué es lo que hemos hecho? La medianera ahora va a encontrarse primero con el forjado que tenía, pero a la que ponemos el terrasol, lo que estamos añadiendo no solamente es el terrasol, es un suelo flotante. ¿Vale? En este caso, del menor espesor posible para evitar escalones, en este caso en la puerta. Pero ya no va a ser una unión rígida de dos elementos. Partimos el puente acústico. Tiene que pasar primero por toda la parte del suelo flotante, luego llegará a lo que es el forjado original y luego volverá a pasar, teniendo que pasar de nuevo por este suelo flotante. Lo mismo con el techo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? La medianera ya no se encuentra rígidamente con el forjado superior. Va a tener justo en medio ese falso techo por el que tiene que pasar el ruido. De nuevo, rompemos ese flanco directo y hacemos que el nivel de aislamiento suba. ¿Qué nos pasaba con esto? Que veíamos que ahora el nivel de aislamiento más bajo era el de la medianera. Pues ¿qué hacemos? Pues cambiamos la medianera por una que en vez de 2 placas tuviese 3 y ponemos el Ursaterra Plus 32, en este caso de 50 milímetros. ¿Qué nos vamos a encontrar ahora? Pues esta es nuestra solución constructiva ahora. Cuidado, que aunque haya puesto este R aquí, este R ahora viene mejorado por este falso techo. Todo esto se metería en los cálculos si volvemos rápidamente a la parte de las fórmulas. Lo estaríamos metiendo aquí, ¿vale? Estaríamos metiendo esa mejora. Bueno, pues, ¿qué nos encontramos ahora? La fachada no la hemos tocado, nos quedaremos exactamente igual. Pero fijaos que hemos subido en este caso 7 decibelios el nivel de aislamiento. Y hemos bajado el nivel de ruido de impacto hasta 34 decibelios. Fijaos que ahora pasamos, de hecho, la clasificación acústica a nivel de ruido de impacto pasa de una E a una A. Pero, como los otros dos parámetros tienen clasificación acústica tipo B, pues la clasificación acústica en este caso de nuestra
solución para estos dos dormitorios es de tipo B, ¿vale? Ya por último, pues comentar un poco las herramientas de cálculo que ofrecemos desde Ursa. Estas herramientas son accesibles desde nuestra web. Podéis entrar, vais a la parte de cálculo de aislamiento acústico y de las herramientas disponibles, pinchando en descargar, solicitar a registraros, pero os pasarán, en este caso, pues son hojas Excel, ¿vale? Que podéis mover, podéis hacer lo que consideréis. Y tenemos desde la estimación empírica para encerramientos, la opción simplificada y la general del código técnico, una estimación de aislamiento acústico, base de datos con distintas soluciones y por último la parte de base de datos, en este caso de coeficientes de absorción acústica. Para la parte de cerramiento, bueno, aquí quería enseñaros un poquito cómo es la interfaz, ¿no? Veis que es bastante simple. Nosotros rellenaríamos lo que es esta parte de aquí y a partir de ahí pues ya nos generaría, en este caso, el nivel de aislamiento. Para la estimación de aislamiento acústico, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en este caso? Introduciríamos los datos de esta R, ¿vale? O sea, la R por frecuencias. Y él nos diría, con esa R por frecuencias, aplicando otra ISO, cuál es nuestro RW y nuestros coeficientes de corrección. En este caso, este aislamiento pues serían 45 menos 5 serían 40 dBA, nuestro RA sería de 40 y le restaríamos 12 a ruido de tráfico. Pasaríamos pues de 45, son 33 decibelios a ruido de tráfico. Vale. En cuanto a la opción simplificada, bueno, a ver, no sé si tengo en la siguiente. Vale, en este caso, bueno, no puedo mostraros la interfaz, disculpad, pero al final, bueno, que veáis un poquito qué es las exigencias que tiene. Os las he ido comentando más o menos a lo largo de la presentación, ya digo, en este caso a la opción simplificada. En cuanto a la general, veis también un poquito la interfaz, ¿vale? Donde vamos a meter los parámetros, en este caso, de todo lo que necesitemos, y él nos va a ir arrojando unos resultados, ¿vale? Ya veremos si se adecuan o no, en este caso, al código técnico. En cuanto a la base de datos de ensayos, ¿para qué es muy útil esta herramienta? Pues sobre todo, la cantidad de ensayos con la que cuenta lo que hace es que yo pueda coger dos soluciones constructivas distintas y ver cómo se va a comportar la curva de aislamiento. Pues en este caso, fijaros, tengo que la primera solución en rojo para frecuencias medias, sobre todo para frecuencias medias se va a comportar mejor. Sin embargo, aquí a baja frecuencia parece que se va a comportar un poquito peor que la de azul. Bueno, pues dependiendo de las exigencias que tenga, de lo que necesite, haré una cosa u otra. Por último, la base de datos de absorción acústica. Aquí no tenemos el comparativo, pero sí que tenemos, por ejemplo, de las lanas minerales, podemos saber cuánto van a absorber dependiendo de las distintas frecuencias. ¿De acuerdo? Tenéis también, ya digo, en nuestra web tenéis toda la documentación disponible, desde las hojas de cálculo descargables, ¿no? Que es lo que os he comentado, declaraciones ambientales de producto, blog, tenéis también una parte de formación que tenemos distintos cursos que se pueden hacer al ritmo que uno quiera y podéis apuntaros sin ningún tipo de problema. Por último, muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis cualquier pregunta, pues aquí me tenéis.